Buenas tardes, hermanos. Espero que todos estén felices con este veranito que nos ha entrado. Hoy hace 50 años, una feliz pareja contrajo matrimonio. Mi hermana Luz Marina y su esposo Joan Nibó, a quien felicito desde aquí, a quien Dios les regaló dos hermosos hijos y ahora disfrutan de tres grandes nietos. Felicitaciones por el amor, por la comprensión y muchos años más de salud. La pregunta de hoy es, ¿puedes ver más allá de tus problemas? La Biblia dice en 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Un anciano contó la siguiente historia. Mi casa fue una de las primeras que estuvo televisor en el pueblo donde nací. Siendo un niño miraba la televisión en blanco y negro y realmente disfrutaba mucho, pero recuerdo que muchas veces deseé ver una imagen más clara, pues era muy mala, de muy mala calidad la que se veía. Sin embargo, aún así me alegraba que al menos teníamos el privilegio de tener aquel aparato en la casa. Un día mi padre se enteró de que se necesitaba una antena exterior. Cuando lo instaló, comenzamos a ver imágenes mucho más claras y definidas. Recuerdo cuánta alegría sentimos todos. Este hombre finalizó con una comparación. La vida sin una relación con Dios por medio de Jesucristo es como un televisor sin antena. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo se refiere a los incrédulos, es decir, aquellos que no han creído en Jesucristo como Salvador. Y de ellos dice que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ha cegado su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Sin un conocimiento de Dios y de sus propósitos revelados en su palabra, el hombre vive con su mente empañada por el pecado y el mejor de los casos tiene una imagen borrosa de Dios. Generalmente cree que está disfrutando su vida, pero cuando tiene un encuentro con Jesús y comienza a tener una relación con Dios a través de su Hijo, la imagen borrosa desaparece y una nueva y clara imagen espiritual ocupa su lugar. Entonces, puede comparar su vida con la anterior y se da cuenta de lo que se estaba perdiendo. Por eso siempre decimos, porque no te conocía antes, Señor. A medida que profundizamos en nuestra relación con el Señor, nuestra fe crecerá y nuestra vista espiritual irá desarrollándose. Así dice Jesús en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la única y verdadera luz que puede alumbrar nuestras vidas y darnos discernimiento espiritual. Y a medida que nos acerquemos más a Él y le conozcamos más, mejor será nuestra visión espiritual. La Biblia cuenta en Segunda de Reyes capítulo 6 que el rey Siria estaba en guerra contra Israel. El profeta Eliseo revelaba al rey de Israel los planes secretos de sus enemigos y lo que le permitía prepararse anticipadamente a él. Cuando el rey sirio se enteró de esto, decidió eliminar a Eliseo, el cual residía en la ciudad de Dotán. Entonces envió el rey allí gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Al levantarse en la mañana, Eliseo vio que el poderoso ejército sirio tenía rodeada la ciudad. Entonces su criado le dijo: "Ah, señor mío, ¿qué haremos?" Y él le dijo: "No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos." Y oró Eliseo y dijo: "Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea." Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una vez Dios abrió los ojos al criado Eliseo, éste pudo ver con claridad los ejércitos celestiales que estaban de su parte, y entonces desapareció el miedo y le llenó de certeza de una victoria que antes no concebía, de la cual pudieron disfrutar poco después. ¿Cuánto más fácil sería para nuestra vida si tuviéramos esa visión espiritual que nos permitiera ver lo que hay detrás de las circunstancias que nos rodean y de los problemas que causan temor e incertidumbre en nosotros? Esto solo podemos lograrlo
acercándonos más al Señor y cultivando una íntima comunión con Él por medio de la lectura de la Biblia y la oración cada día de nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo nos dará discernimiento y una visión espiritual que nos hará mucho más fácil, como al criado de Eliseo, ver la victoria detrás de las situaciones difíciles de esta vida. Señor, gracias por estas enseñanzas. Vamos a orar. Señor, anhelo verte, sentir tu presencia más cerca de mí cada día, conocer tus planes para mi vida, Señor, para unirme a ellos y poder ver la victoria en todas las circunstancias. Abre mis ojos, Señor, oh Dios, y alumbra mi vida con tu luz redentora, Padre Celestial. Una vez más, como siempre, los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John. Amén, amén. Muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial. Personas que nos ven por primera vez, que ya están acostumbrados a vernos, que nos conocen. Gente que queremos llegar a su vida con la palabra de Dios, no con ninguna otra intención. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra verdad, eso es lo que queremos hacer. Estoy revisando que el micrófono esté funcionando. Pues esa es la misión que tenemos en la vida, nosotros, de llevar el Evangelio a todas las personas, como dijo el Señor, lo más claro posible, enseñándoles quién es Él, lo que Él hizo, qué es lo que Él quiere para nosotros. Esa es la verdadera vida espiritual que el Señor quiere que vivamos. La vida que Él nos enseña y aprender a distinguir entre la vida que hemos estado acostumbrados a vivir fuera de Él, fuera de sus enseñanzas. Y mire que no estoy hablando de procesos religiosos, sino una vida, un estilo de vida, que es el que el Señor quiere que vivamos porque es lo mejor para nosotros, punto, no es por nada más. De esa manera, al reconocerlo y entenderlo, nos vamos a dar cuenta de su magnificencia, de su bondad, de su grandeza, de su amor, de su misericordia, de lo que Él es y por qué nos enseña a vivir de una manera diferente. Así que hoy estamos, como siempre, dando pasos en esa dirección de aprender a conocer la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere para nosotros, recordando siempre que lo que Él quiere para nosotros es bueno, es agradable, es perfecto. Amén. Así que hoy voy a continuar, y el, perdón, y el tema de hoy tiene que ver mucho con el tema del sábado pasado. Espero que no se lo haya perdido. Si acaso se lo perdió, pues lo invito a que ingrese a nuestra página en YouTube. Eh, Ahí en la presentación que hacemos siempre al principio o cuando envío las invitaciones, sencillamente ahí dice cuál es nuestra página. Está resaltado @iglesia adoración dotan, iglesia adoración dotan. Así nos puede encontrar allí en YouTube y puede ir mirando las enseñanzas que el Señor nos permite, que el Señor nos da, que son tan ricas, que son tan fuertes en su contenido, son tan especiales. Bueno, el sábado pasado estuve hablando sobre lo que significa el andar en el Espíritu. Es importante entender bien su significado, porque por lo general se da una interpretación equivocada que casi siempre conduce a la gente al querer experimentar sensaciones, emociones en su cuerpo por causa de momentos específicos, sitios específicos, personas en especial, que mueven las emociones de las personas y ellos creen que eso es una experiencia espiritual. No tiene nada que ver, eh, aunque está relacionado en cierta manera, no tiene nada que ver una experiencia totalmente emocional con algo espiritual, porque también sentimos temor y eso es una emoción. También sentimos ira, eso es una emoción, un sentimiento. Entonces, esto no tiene nada que ver con una experiencia espiritual, aunque es reflejo de una experiencia espiritual. Me explico. ¿De dónde viene la ira, los celos, la contienda, el temor, eh, la decepción, la ansiedad? Todas estas cosas vienen de una influencia espiritual maligna. ¿De dónde viene el gozo permanente, la seguridad, la paz?
pues esto viene de una experiencia espiritual de parte de Dios cuando estamos conectados con Él, nos asimos a Él, nos confiamos en Él, tenemos sus promesas en la cabeza y entonces esto produce esa paz y obviamente se refleja en una emoción diferente, pero lo que les estoy hablando aquí es de andar en el espíritu, cómo es, no es con base en algo sensorial, sino con algo de entendimiento. Se basa en el entendimiento de quién es Dios, de lo que es Dios, de lo que Dios ha hecho, lo que Dios se propone. Y cuando recordamos esto y tenemos esa fe en esto, en lo que Él ha hecho, en lo que Él promete y lo cumple, pues obviamente ya tenemos una seguridad donde estamos apoyados y ya es muy difícil movernos por las emociones, aunque las emociones producen ciertas cosas. Entonces hoy vamos a ver el tema también con base en la escritura, Pablo escribiéndole a la iglesia y por consiguiente a nosotros en Gálatas capítulo 5, Pablo habla de crucificar la carne con las pasiones y los deseos, con sus pasiones y sus deseos. Entonces, es bueno entenderlo, porque hay una diferencia en esto. Y la Biblia lo deja claro, que andar en el Espíritu es permanecer, estar continuamente. Es un camino en el que se está, que es señalado por el aprendizaje del correcto significado de la palabra de Dios. Aquí no tienen nada que ver las emociones. Y eso significa una vivencia personal, no es algo colectivo, no es algo que dependa de otras personas, sino que es algo que se vive, una relación individual, es una relación personal con el Señor y depende solamente del impacto de la palabra de Dios en cada persona. Entonces la relación con la palabra de Dios tiene que existir, debe existir cuando decimos que le creemos a Dios, al Dios del universo, al creador de todas las cosas, a los que se autodenominan cristianos. El único libro que habla de Jesucristo, que describe a Jesús como Dios hecho hombre, pues es la Biblia. Entonces, si usted dice que usted es cristiano y usted no conoce quién es Jesús, quién es el Cristo, quién es Emmanuel, lo que dijeron los profetas, lo que él vino a enseñar, pues hermano, permítame decirle que a usted le falta entendimiento, que usted está viviendo más una religión que una relación, que usted está viviendo de pronto más una tradición que algo basado en conocimiento y por lo tanto puede ser susceptible a creer cualquier cosa. Amén. Y recuerde, si usted es temeroso de Dios, recuerde los mandamientos. Solo hay un Dios, yo soy Jehová tu Dios, primer mandamiento. Y el segundo, pues todavía más explícito, habla sobre no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, porque yo no las adorarás, porque yo soy Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y yo sé que para muchos este mandamiento, que es el segundo, debe ser desconocido totalmente. Lo invito a que lo lea en su propia Biblia. Éxodo capítulo 20, léalos. Ahí están. No los va a encontrar mandamiento número 1, mandamiento número 2. No, usted tiene que discernir y encontrarlos y ahí los va numerando. Entonces, el impacto de la palabra en la persona, cuando yo estoy en la palabra, cuando escudriño la palabra, cuando entiendo por revelación la palabra, lo que dice, no lo que está escrito, sino el significado, lo que hay allí de fondo, pues estoy desarrollando una relación con Dios. Y es importante, porque ese impacto de la palabra de esa manera es la que hace que una persona camine en el Espíritu Santo. Amén. Eso es en otras palabras y muy cortas palabras, un estilo de vida de acuerdo con lo que Dios enseña a través de su palabra y que revela el Espíritu Santo que mora como promesa en cada creyente. Ahora bien, entendido esto, es necesario comprender lo que significa vivir en el Espíritu. Entonces, una cosa es andar en el Espíritu y otra cosa es vivir en el Espíritu, porque el apóstol Pablo lo habla, él hace una diferencia y lo vamos a leer.
Vaya por favor a su propia Biblia, capítulo 5 de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, conduzcámonos también por el Espíritu. O sea que Pablo aquí dice dos cosas, vivir y caminar o conducirnos por el Espíritu. Es diferente, son dos cosas diferentes, dos expresiones diferentes y es lo que debemos aprender, perdón, a diferenciar porque son dos cosas diferentes, que es vivir por el Espíritu. Y cuando hablamos vivir por el Espíritu, estamos hablando obviamente en referencia al Espíritu Santo, y que es andar o conducirnos por el Espíritu. Entonces, la importancia de entender bien la Escritura es la victoria que un creyente puede experimentar en su vida sobre lo que es adverso a él, sobre lo que es pecado, mientras que otros, eh, aun cuando no tienen el Espíritu, participan, por ejemplo, déjeme establecerlo aquí más claro, vivir por el Espíritu y no conducirse por el Espíritu puede, puede reflejarse en una persona aun cuando esa persona se congrega, eh, participa de la palabra de Dios, participa de actividades congregacionales, de pronto hace obras programadas por la congregación o individualmente. Trata con toda su fuerza de sujetarse a la voluntad de Dios y no disfrutan de la victoria que es caminar en el Espíritu. Entonces viven por el Espíritu, mas no caminan, no se conducen por el Espíritu. Si usted mira el verso anterior, es decir, ahí en el versículo 24, Gálatas 5:24, dice Pablo, y aquí está la clave del asunto, que es lo que hoy vamos a tratar de explicar de la mejor manera y creo que hoy me quedo corto. Dice Pablo, pues los que son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, nosotros pasamos por esta escritura, leemos estas escrituras, lo entendemos, o sea, sabemos lo que dice allí, lo entendemos, pero el significado de que es crucificamos la carne con sus deseos y pasiones tal vez no está muy claro. Y por eso se llega a la confusión entre el vivir en el Espíritu o por el Espíritu con andar en el Espíritu. Hay creyentes que tienen el Espíritu Santo, han creído, hicieron su profesión de fe, convencidos, entendieron lo que el Señor hizo por ellos. Dijeron, tú eres mi Señor y mi Salvador, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Jesús hecho, el Dios hecho hombre que dio su vida por mí. Y creyeron en esto, pero siguen derrotados. Y otros con la misma fe viven en esa libertad que otorga la victoria sobre el pecado. Ahora, recuerde que es pecado. Pecado es todo lo que atenta contra usted mismo. Puede ser espiritual, puede ser a su alma o puede ser a su cuerpo. Usted lo ha aprendido del mundo, el mundo le ha enseñado, el mundo cada vez está más distante de Dios, menos reconoce a Dios. El mundo enseña cosas que van en contravía, contra la naturaleza divina de Dios. La naturaleza divina de Dios es perfección, es santidad. Y Él nos quiere enseñar ese camino para que nosotros estemos apartados de eso que nos daña a nosotros mismos, no a Dios. Yo lo decía la vez pasada, el sábado pasado. Digo, el punto no es que Dios se ofende porque yo peco, es que Dios sabe que yo peco. Por eso dio su vida por nosotros en la cruz. ¿Ven? Y Dios no deja de ser Dios porque yo pequé. A Dios mi pecado no lo afecta para nada. Entonces, ¿por qué me enseña lo que es pecado? Pues porque me afecta es a mí, no a Él. Él sigue siendo Dios, Él es perfecto, Él es la naturaleza perfecta. Amén. Entonces, Dios, ¿por qué se ofende? Pues porque yo permito, que yo soy el amor de su vida, Él dio su vida por amor a mí. Yo permito que ese pecado me haga daño y pues obviamente a mi papá Dios no le gusta que su hijo
se haga daño. Entonces hay personas que tienen su salvación, pero no la disfrutan. Tienen la esperanza de vida eterna, pero la vida actual combate contra esa esperanza y a muchos desanima, especialmente porque creen que la vida victoriosa consiste en experiencias netamente emocionales, pasionales, mas no viven una transformación victoriosa. Entonces, eh, comienza la práctica de muchas cosas que son como religiosas, pero no están en el disfrute total de, de sus vidas. ¿Y por qué? Porque no han aprendido a conducirse por el Espíritu. Entonces, conducirse por el Espíritu, como hablábamos la vez pasada, no es me voy a esforzar demasiado para hacer como Dios dice. Es mucho más que esto, nace de un compromiso personal, un compromiso por convicción consigo mismo, no con nadie, no con una iglesia, no con un pastor, ni siquiera con Dios, porque Dios sabe perfectamente lo que vamos a hacer. Dios sabe perfectamente si mis palabras son verdaderas o no, si mi deseo es verdadero o no. Pero no se trata de pararme al frente de una congregación y declarar cosas para después ir a incumplir. Se trata de llevar, como dice Pablo, en una conciencia plena, en una conciencia identificable. Es decir, soy consciente de que el pecado, de que estas cosas me dañan, tengo que apartarme de ellas, debo apartarme de ellas. Muero en la cruz a ellas, dejo esto crucificado en la cruz. Es un compromiso diario, permanente. Recuerden que hablábamos el sábado pasado de caminar o conducirse en el Espíritu, es permanecer, es estar allí, es constantemente. Entonces es un compromiso personal, es un recordatorio, es una conciencia plena de caminar conforme a la enseñanza que Dios me ha permitido, en donde yo puedo discernir qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es lo que permito que me hace daño, qué es lo que el Señor quiere que yo disfrute para vivir mi vida de la manera diferente. Eso es crucificar la carne. Eso es llevar, no, miren, no es lastimarse a sí mismo, no es darse látigo, no es condenarse, no es esforzarse al máximo por ser perfecto, es sencillamente tener la palabra de Dios clara en la mente, conocerla primero que todo, tenerla clara y aplicarla, vivirla, recordarla en el momento de la debilidad. Es traerla a la memoria, es tener la relación con el Señor, es decirle al Espíritu Santo, recuérdame tu palabra, es tener la conciencia plena como David, por ejemplo, cuando comete este pecado tremendo. Y David va al Señor y habla con el Señor y le pide al Señor que lo limpie. Y una vez que lo pide, él, lea el Salmo 51, y una vez que lo pide, él comienza a disfrutar de la fe en saber que el Señor está obrando a su favor, está obrando en el perdón, está obrando en la misericordia. David entiende que ya ha sido perdonado. David entiende que ya ha sido justificado. David entiende que ya ha sido apartado y entiende que tiene en Dios su gran respaldo, su gran ayuda, su gran motivación para seguir el camino que el Señor le señala. David no se propone ni hace promesas de algo que no va a cumplir seguramente. David lo que dice es tu presencia en mi vida, tus palabras, tus leyes son mi disfrute, son la medicina que yo necesito. Pero note que David lo que tiene muy claro es quién es su Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios por él? ¿Qué clase de amor tiene Dios hacia él? ¿Y cómo es Dios capaz de perdonar, de limpiar el alma de la persona, el cuerpo aún de la persona? Y David se relaciona con esto. Lo tiene claro, lo repite, lo habla a sí mismo y comienza a redireccionar su vida por ese camino. Permanece en esa verdad. Lo mismo hace Pablo.
¿Qué es crucificar la carne? Si usted se da cuenta, Pablo ahí atrásito, ahí mismo en Gálatas, él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo, lo vivo en el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Mis deseos. ¿Por qué? Perdón. ¿Y por qué lo dice Pablo? Dice, porque ya yo fui crucificado, y fíjese en los términos gramaticales, en el tiempo pasado, esto ya pasó allá, mi carne quedó allá, mis pasiones quedaron allá, mis deseos quedaron allá. Ahora lo que yo tengo es a Cristo aquí y en eso me concentro y en esa dirección voy y vivo conforme a esa verdad. Eso es crucificar la carne. Entonces la diferencia en muchas personas y por qué tal vez muchas personas van de aquí para allá buscando nuevas emociones, nuevas sensaciones, buscando nuevas experiencias, porque no han encontrado en sí la verdad de relacionarse con Dios. Es decir, no han crucificado su carne, sus pasiones, sus deseos. Pongámoslo, voy a tratar de poner un ejemplo para ver si me queda más claro. Donde nosotros vivimos acá, mi esposa y yo, tenemos recursos de agua diferentes. Eh, hay una especie de acueducto veredal, que no es agua tratada, sino que más bien la recogen de por allá del páramo y se distribuye en toda la vereda, pero no es agua tratada. Sin embargo, es agua aceptable para el consumo. Tenemos otra fuente de agua que es de nacimiento. Tenemos dos fuentes de nacimiento. Una que es agua turbia, no es un agua muy aceptable, y otra agua que es mucho más clara, que es mucho más pura. Todas, sin excepción, tienen su fuente. ¿Amén? Y para poder traer esa agua usamos conductos, tuberías, mangueras, etcétera. La conectamos a la fuente y disfrutamos del agua donde la necesitamos. Pero se puede tapar la manguera, se puede tapar la tubería. ¿Qué hay que hacer? Mantenerla destapada. Cuando se tapa la tubería, pues obviamente lo que se suspende es el flujo de agua. ¿Ven? ¿Qué es lo que produce que se tapone? La suciedad. Asimismo, es, es vivir por el Espíritu y conducirse en el Espíritu. El Espíritu es la fuente, pero conducirse puede ser entorpecido por causa de la impureza. Entonces, se evita que el producto de vivir en el Espíritu se disfrute. Usted tiene la fuente lo nutre, ahí está, es permanente, ella no se agota, pero si no se mantiene la fluidez, pues sencillamente ese disfrute del Espíritu no se va a realizar. ¿Cuál es el producto de disfrutar del Espíritu? Pues el fruto: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando nosotros dejamos que la impureza, y fíjense que somos nosotros mismos, y si usted revisa la escritura que yo acabo de leer, pues sencillamente aquí lo que hay es eh, nosotros, nosotros haciendo algo. Pues los que son de Cristo crucificaron la carne. ¿Sí? Aquí no dice los que son de Cristo, Cristo les crucificó la carne. Es algo que nos toca a cada uno, nos corresponde a cada uno de nosotros hacer. Entonces, cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? Pues viene la impureza, se atraviesa y se evita que el flujo de vivir conducidos por el Espíritu se- eh, sea de nuestro gozo. Evitamos disfrutar de esto, lo interrumpimos porque la impureza se atraviesa en el conducto. Entonces, simplemente es una decisión personal con base en la fe que se tiene, en el creer en lo que el Señor ha hecho por nosotros y Él ha prometido darnos el Espíritu si creemos en Él.
O sea que ya tenemos la garantía, la fuente ya está, el Espíritu Santo, porque si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, Él dio su vida por mí, Él es el que mostró su amor por mí dando su vida, pues Él es más confiable para yo poder apoyarme, para yo poder conocerlo, para yo creerle. Aquí no hay ninguna clase de ritual, aquí simplemente Él es el que me dio la vida, vida eterna, Él es el que me quiere con Él, ha hecho la forma, ha hecho todo, ha dispuesto los medios, ha dispuesto el camino para yo entrar en su presencia, y si yo no la disfruto soy yo el que decido. Pero si yo lo creo, entonces comienzo a recibir o recibo la promesa del Espíritu, que es la fuente de su permanencia en mí. Y ahí emana la revelación de la palabra. Cuando yo me concentro en su enseñanza, cuando yo la mantengo viva en mi forma, en mi pensamiento conscientemente, cuando la replico en mis movimientos diarios, en mi accionar diario, pues entonces esa fuente no es interrumpida y comienza a reflejarse una transformación de mi ser. Pero yo mismo puedo dejar que esto se interrumpa, dejando que la impureza tapone la fuente. Por eso si usted revisa ahí en Gálatas, en el capítulo 5 que estamos hablando, si usted revisa lo que Pablo está hablando anteriormente en el contexto, usted se va a dar cuenta de que Pablo está hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Él hace un contraste. Amén. Váyase usted otra vez, por favor, al capítulo 5, pero ahora vamos a leer desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, fíjense, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces Pablo hace el contraste entre qué es andar en el Espíritu y qué es las obras de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto es parte de la enseñanza del sábado pasado. Pero ahora mire la lista. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, Pablo hace la lista, y si usted mira en su Biblia esta lista y busca una por una los sinónimos, el significado, va a ampliar el entendimiento de cuáles son las obras de la carne. Esto son las inmundicias que evitan, que taponan la fuente, el agua que llegue. Esto es lo que evita que nos conduzcamos en el espíritu. Y luego viene la lista de lo que es andar en el espíritu, lo que produce. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esta es la clave, que es el versículo citado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por él, que es el título de hoy. Entonces, el contraste es este. Esto es lo que no le sirve. Esto es lo que interrumpe que usted pueda caminar en el Espíritu. Y esto es lo que produce el caminar en el Espíritu. Por lo tanto, las obras de la carne con sus pasiones y deseos, deben ser crucificadas en la cruz. Y crucificadas es, déjelas allá donde fue quitada esa maldición. ¿Cómo las dejo? Reemplazando la buena enseñanza, lo que el Señor me habla sobre qué es bueno para mí, qué es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si yo comienzo a reemplazar esto por lo anterior, pues allá he dejado crucificada esa carne con esas pasiones y esos deseos.
Si yo crucifico toda esta lista que está aquí en Gálatas, con lo que me pueda relacionar, aquí dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, si yo rechazo esto, en el momento en que llegue e ingreso la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es haciendo pura esa verdad. Estoy probando esa verdad. Estoy combatiendo con la palabra esos deseos. Los estoy eliminando. Entonces, estoy juntamente crucificado con Cristo, quiere decir, yo ya no vivo para eso. Yo ya vivo para esto, para mí mismo, para disfrutar lo que Dios quiere que yo viva. Como ven, aquí hay una gran diferencia entre vivir por el Espíritu, porque Él es el que nos da la vida, amén, simplemente porque creemos que es lo que llamamos salvación y nuevo nacimiento. Es lo que nos da esto de nuevo, pero si no vivimos bajo esa identidad de nuevos nacidos, si no conocemos ese nuevo nacimiento, si no entendemos ese nuevo nacimiento y aprendemos cómo caminar de acuerdo a ese nuevo nacimiento, pues sencillamente estamos cargando lo anterior. De eso se trata crucificar la carne. Es morir a eso. Eso ya no me controla. Eso ya no me domina. Yo ya vivo por el Espíritu y me conduzco en el Espíritu. Me conduzco por lo que Él me enseña. Él es el Espíritu. Amén. Él me revela la palabra. Él me dice lo que es malo. Él me enseña lo que es bueno. Y cuando viene el momento, lo único que hago es, como David, Señor, tu palabra para mí es ley. Tu palabra para mí es gozo, porque me libera de estas ataduras, porque ya no me dejo dominar por ellas, ya tengo la fórmula. Estas son mis armas espirituales. No es que voy a orar y orar y orar, es que ya entendí la esencia del nuevo nacimiento. Es que ya entendí que tengo una nueva naturaleza que no obedece a lo que me quiere destruir, a lo que me quiere llevar, a lo que me defrauda a mí mismo. Es que ya tengo el conocimiento de que eso no me conviene, no me edifica, no me construye, no me sirve. Por lo tanto, me alejo de ello para vivir conforme a la enseñanza que el Señor me da. Bueno, vamos a seguir con este tema, porque me parece muy interesante que podamos ir desglosando mucho mejor la palabra de Dios para conocerla mejor, vivir por ella. No es complicado, es conciencia, es deseo, es querer. ¿Sí? No es, me voy a esforzar a ser perfecto, no, porque usted va a perder. Es crear conciencia, es dejar que la palabra, como dice en Romanos capítulo 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, fíjese, no por la práctica de religiones, de costumbres, de cultos, de sacrificios, de cosas, sino por el entendimiento, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? Pues para que conozcan que lo que Dios dice es bueno, agradable y perfecto, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De otra manera, no voy a disfrutar el nuevo nacimiento. Lo que estoy haciendo es que viene el mugre, tapona la afluencia del Espíritu y el producto de esa fuente permanente no se va a dar. Es decir, no voy a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Esto no se va a reflejar tan fácil en mi vida. Amén. Va a ser momentáneo, no va a ser continuo, va a ser esporádico, va a ser una o otra cosa, más no todas. Entonces, la vida que vivimos ahora se puede disfrutar conduciéndonos en el Espíritu. Amén. Bueno, hermanos, ahí les dejo esta información, como siempre. Muy, muy agradecidos con las personas que nos ayudan a que la palabra de Dios sea propagada, a que no se queden simplemente escuchando, sino que pasen de ahí a hacer, y hacer puede ser compartir con otros, puede ser llevar esta enseñanza a otras personas, puede ser haciendo sus grupos de oración, puede ser orando por otra persona, visitando a los enfermos, llevándoles una palabra de ánimo. En fin, hay tantas maneras de hacer la voluntad de Dios.
Y muchas gracias a las personas que nos colaboran, que nos ayudan a que esto continúe siendo. Aquí está la información, la manera como usted nos puede ayudar. Les agradecemos mucho y estamos a su disposición en lo que podamos ayudar. Dios mediante, dentro de 8 días estaremos acá, continuando con estos temas que me parecen sencillamente de mucho provecho y de edificación para nosotros. Espero que siga conectado, anímese, denos un visto bueno con el fin de que esto sea más reconocible en YouTube, donde está nuestra página para otros, y puedan encontrar aquí de pronto algo que ellos necesitan para sus vidas. Por lo tanto, por lo pronto le damos gracias a Dios, oramos por usted, por su recuperación, tanto de espiritual como de su alma, como de su cuerpo. Que su alma descanse en la paz del Señor, en su seguridad, que su cuerpo descanse en la sanidad que Cristo otorga y que su espíritu esté conectado con el Señor. Damos gracias por su presencia aquí y como siempre que Dios los guarde, los guíe por su camino y prospere su camino conforme prospera el entendimiento que usted tiene de Dios. En Cristo Jesús. Amén.